Hola, amantes del terror. Hoy nos vamos a adentrar en las brumosas y estrechas calles del East End londinense, en el año 1888, cuando una figura sombría y esquiva comenzó a sembrar el terror. Este lugar, ya marcado por la pobreza extrema y la criminalidad, estaba a punto de enfrentarse a uno de los asesinos en serie más infames de la historia, Jack el Destripador. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. Londres, 1888. Las calles de Whitechapel estaban envueltas en una densa niebla, una capa fantasmal que parecía esconder los oscuros secretos de la ciudad. La revolución industrial había transformado a Londres en una metrópolis palpitante de vida y oscuridad. Sin embargo, en los callejones estrechos y sucios del East End, la vida era un reflejo sombrío de miseria y desesperación. Marianne Nichols, conocida por sus amigos como Polly, caminaba con pasos inciertos por Bucks Row. Eran las primeras horas del 31 de agosto y la ciudad, aún dormida, no podía imaginar el horror que estaba a punto de despertar. Polly había estado casada y tenía 5 hijos, pero su vida tomó un giro oscuro debido al alcoholismo y la separación de su esposo. Sin medios para mantenerse, Polly se convirtió en una de las tantas mujeres que vendían su cuerpo en las calles de Whitechapel. No esperaba los acontecimientos de esa noche. A medida que seguía su camino, las farolas de gas emitían un tenue resplandor, apenas suficiente para cortar la niebla. Polly avanzaba tambaleante, su aliento visible en el aire frío de la madrugada. De repente, escuchó un sonido detrás de ella. Un leve susurro que se perdió en la bruma. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y desesperación. Estaba acostumbrada a la violencia de las calles, pero esta vez había algo diferente, algo mucho más siniestro. La silueta apareció de la nada, un espectro oscuro que emergió de la niebla como una pesadilla hecha realidad. Polly apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el cuchillo cortara el aire. El filo brilló un instante antes de hundirse en su carne, una danza mortal que marcó el comienzo de una leyenda sangrienta. El cuerpo de Polly fue encontrado poco después por un cochero de caballos que realizaba su ronda matutina. La escena era dantesca, un testimonio macabro de la brutalidad del atacante. La garganta de Polly había sido cortada de un extremo a otro y su abdomen presentaba profundos cortes que dejaban a la vista sus entrañas. La policía llegó rápidamente, pero el horror y el desconcierto se apoderaron de ellos. ¿Quién podría cometer semejante atrocidad? Y más importante aún, ¿por qué? El doctor Res Llewellyn fue uno de los primeros en examinar el cuerpo. La expresión de horror en su rostro dejó claro que incluso para un hombre acostumbrado a la violencia, esto era algo diferente. El médico concluyó que los cortes eran precisos, casi quirúrgicos, lo que indicaba que el asesino tenía conocimientos de anatomía. Pero esto solo profundizó aún más el misterio. ¿Quién en Whitechapel tendría tales habilidades? La noticia del asesinato de Polly Nichols se esparció como un reguero de pólvora. Whitechapel, ya acostumbrado a la violencia y la muerte, se vio sumido en un estado de pánico. Mientras tanto, en los oscuros callejones de Whitechapel, el asesino acechaba, una sombra en la niebla, esperando a su próxima víctima. La ciudad estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, y cada noche el temor crecía. ¿Quién sería el siguiente? ¿Cuándo atacaría de nuevo el monstruo que caminaba entre ellos? La respuesta llegó pronto, en una madrugada fría de septiembre, cuando el cuerpo de Annie Chapman fue encontrado en el patio trasero de una casa en Hambury Street. Al igual que Polly, Annie había sido brutalmente asesinada, con cortes precisos y despiadados. La firma del destripador era inconfundible, y con cada asesinato el pánico en Whitechapel crecía. Annie tenía 47 años cuando fue asesinada. También había estado casada y tenía 3 hijos, aunque uno murió joven y otra tenía discapacidades físicas.
Su esposo la dejó debido a su adicción al alcohol y Annie se encontró viviendo en las calles, trabajando ocasionalmente como prostituta para subsistir. Parecía haber un patrón en cuanto a las víctimas, pero la policía estaba desesperada. Hicieron un par de arrestos, pero ninguno tenía sentido y los tuvieron que soltar. A pesar de sus esfuerzos, no lograban atrapar al asesino. Las patrullas aumentaron, los interrogatorios se intensificaron, pero Jack el Destripador parecía ser un espectro, un fantasma que se desvanecía en la niebla después de cada crimen. El 28 de septiembre de 1888 llegó a la agencia central de prensa la famosa carta de «Querido jefe», firmada por el propio asesino. Decía así: «Querido jefe, no paro de oír que la policía me ha capturado, pero no me cogerán tan fácilmente. Me río cuando se las dan de listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como el pegamento y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tuviera la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador». No se moleste si le doy mi nombre profesional. Me está resultando difícil quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea. No ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Por supuesto que la prensa difundió esta carta. Algunos pensaron que era una estratagema para vender más periódicos, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. Whitechapel, octubre de 1888. La niebla parecía más densa que nunca, como si intentara ocultar los horrores que acechaban en sus entrañas. Los habitantes del barrio vivían en un estado constante de temor, siempre mirando por encima del hombro, esperando que la sombra de Jack el Destripador no cayera sobre ellos. La policía, cada vez más frustrada, continuaba buscando pistas, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la identidad del monstruo. El 30 de septiembre, 2 asesinatos estremecieron a la comunidad. Elizabeth Stride fue la primera en ser encontrada. Su cuerpo yacía en Dudfields Yard, con un solo corte en la garganta, pero sin las mutilaciones características de los otros crímenes. Esto llevó a la policía a pensar que el asesino había sido interrumpido, obligado a abandonar su trabajo a medio hacer. Menos de una hora después, el cuerpo de Catherine Eddowes fue descubierto en Mitre Square. Este asesinato no dejó lugar a dudas. El destripador había vuelto con toda su brutalidad. La garganta de Eddowes estaba cortada y su abdomen horriblemente mutilado. Además, había un corte en su rostro, desfigurando sus rasgos de una manera que parecía casi ritualística. Elizabeth Stride, la primera víctima, fue nacida en Suecia en 1843. Se mudó a Londres en busca de una vida mejor. Conocida como Long Liz, tenía 45 años cuando fue asesinada. Su vida estuvo marcada por la tragedia y la pérdida, incluyendo un matrimonio fallido y la muerte de varios hijos. Trabajaba como prostituta para sobrevivir. En cuanto a Catherine, tenía 46 años al momento de su muerte. Había vivido una vida itinerante y había tenido varios hijos de diferentes parejas. Su batalla con el alcoholismo la llevó a las calles de Whitechapel, donde también se prostituía para ganar dinero. La policía encontró en este caso una pista importante cerca de la escena del crimen. Un pedazo ensangrentado del delantal de Catherine fue hallado en Goulston Street, junto con un mensaje escrito en tiza en la pared. The Jews are the men that will not be blamed for nothing. Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Sin embargo, este mensaje fue rápidamente borrado por la policía, temiendo que pudiera incitar disturbios antisemitas. Así, una posible clave en el misterio se desvaneció en la oscuridad de la noche. En los días siguientes, Londres estaba sumido en el caos.
La prensa seguía de cerca cada desarrollo, llenando sus páginas con detalles sensacionalistas y teorías salvajes. Se barajaban nombres y se proponían sospechosos, pero el destripador parecía siempre ir un paso por delante. Las cartas continuaban llegando, burlándose de la policía y de los ciudadanos aterrorizados. La más famosa de estas misivas, conocida como la Carta desde el Infierno, llegó acompañada de una caja que contenía medio riñón humano, supuestamente de una de las víctimas. La carta decía: «Desde el infierno, Mr. Lusk, señor, le envío la mitad del riñón que me llevé de una mujer. Lo preservé para usted. El otro trozo lo freí y me lo comí. Fue muy agradable. Puede que le envíe el cuchillo ensangrentado con el que se lo saqué. Si espera un poco más. Atrápeme si puede». Firmado Jack el Destripador. La policía estaba al borde de la desesperación. Formaron el Comité de Vigilancia de Whitechapel en un esfuerzo desesperado por capturar al asesino. Los hombres patrullaban las calles armados, pero la sombra del destripador seguía evadiéndolos. La histeria colectiva se apoderó de la ciudad. Cada hombre con un pasado oscuro, cada extraño con una mirada siniestra, era visto con sospecha. Pero a pesar de los esfuerzos, el destripador seguía libre, acechando en la oscuridad. El 9 de noviembre, el horror alcanzó su punto culminante con el asesinato de Mary Jane Kelly. A diferencia de las otras víctimas, Mary Jane fue asesinada en su propia habitación en Miller's Court. La escena que encontró la policía era indescriptible, incluso para aquellos acostumbrados a la brutalidad del destripador. El cuerpo de Mary Jane había sido desmembrado y dispersado por toda la habitación, en un espectáculo macabro que dejaba claro que el asesino había tenido todo el tiempo del mundo para saciar su sed de sangre. Mary Jane Kelly fue la más joven de las víctimas. Tenía aproximadamente 25 años cuando fue asesinada. Poco se sabe de su vida antes de llegar a Londres, pero se cree que había trabajado en burdeles de lujo antes de caer en la pobreza extrema que la llevó a Whitechapel. Con la muerte de Mary Jane Kelly, los asesinatos cesaron tan repentinamente como habían comenzado. La niebla de Whitechapel, que había sido testigo de tanto horror, comenzó a disiparse. Pero el miedo y el misterio permanecieron. ¿Quién era Jack el Destripador? ¿Por qué había elegido a esas mujeres? Y quizás, lo más inquietante, ¿por qué había parado? El patrón de los asesinatos llevó a muchos a especular sobre la identidad del asesino. Se creía que el destripador podía ser un médico, un carnicero o incluso un miembro de la nobleza. Las teorías se extendieron como el fuego, alimentadas por una prensa ávida de vender periódicos. La especulación llegó a su punto máximo cuando un hombre llamado George Lusk, líder del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió la infame Carta desde el Infierno. Este acto macabro reforzó la idea de que el asesino disfrutaba jugando con la policía y la prensa, burlándose de sus esfuerzos para atraparlo. Con la llegada del invierno, la tensión en Whitechapel se mantuvo alta, aunque los asesinatos parecieron cesar. La policía tuvo varios sospechosos durante la investigación. Uno de los primeros fue Montague John Druitt, un abogado y maestro de escuela que vivía cerca de Whitechapel. Druitt era un hombre educado y respetado, pero su comportamiento cambió bruscamente en el otoño de 1888. Su cuerpo fue encontrado en el río Támesis en diciembre de ese año, y su muerte fue declarada como un suicidio. La proximidad temporal de su muerte con el último asesinato de Jack el Destripador levantó sospechas, pero no había pruebas concluyentes que lo vincularan a los crímenes. El segundo posible sospechoso fue Aaron Kosminski, un barbero polaco con problemas mentales que vivía en Whitechapel. Kosminski era conocido por su comportamiento errático y su odio hacia las mujeres. Fue internado en un manicomio poco después de los asesinatos, y su internamiento coincidió con el cese de los crímenes. A pesar de las sospechas, no se encontró evidencia definitiva que lo implicara. El tercero fue Francis Tumblety, un médico estadounidense con un historial de misoginia y arrestos por conducta obscena. También fue considerado sospechoso. Estuvo en Londres durante los asesinatos y huyó a los Estados Unidos poco después. A pesar de las sospechas, la falta de pruebas concretas lo mantuvieron fuera de la lista definitiva de culpables. Las patrullas continuaron y el miedo seguía arrasando en Londres. La policía revisó cientos y cientos de sospechosos, pero ninguno pudo ser vinculado definitivamente a los crímenes. La identidad de Jack el Destripador permaneció un enigma,
un acertijo envuelto en sombras. Las cartas, tanto auténticas como falsas, continuaron llegando a las oficinas de los periódicos y a la policía. Algunas de ellas describían detalles de los asesinatos que solo el verdadero asesino podría conocer, mientras que otras parecían ser obra de oportunistas que buscaban sembrar el caos. La confusión y el miedo reinaban en Whitechapel, una comunidad que había visto de cerca la cara de la muerte y había sobrevivido, pero no sin cicatrices. En enero de 1889, casi 3 meses después del último asesinato confirmado, el cuerpo de una mujer llamada Alice Mackenzie fue encontrado en Castle Alley, Whitechapel. Las heridas de Mackenzie recordaban a las de las víctimas del destripador, aunque algunos expertos discrepaban sobre si podía atribuirse al mismo asesino. El caso Mackenzie no resolvió el misterio, sino que añadió una nueva capa de confusión. La policía, atrapada en un laberinto de pistas falsas y sospechas infundadas, continuaba en su lucha contra un enemigo invisible. El legado de Jack el Destripador se extendió más allá de Whitechapel. Sus crímenes inspiraron innumerables teorías, libros y películas, convirtiéndose en un símbolo de la maldad que puede ocultarse tras una fachada de normalidad. En el fondo, la pregunta que todos se hacían seguía sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué motivaba a Jack el Destripador a cometer sus atroces crímenes? A día de hoy, aún no se sabe quién fue Jack el Destripador. Sin embargo, uno de los avances más significativos en la investigación del Destripador ha sido el análisis de ADN. En 2014, un análisis de ADN mitocondrial en un chal que supuestamente pertenecía a una de las víctimas, Catherine Eddowes, señaló a Aaron Kosminski como el posible asesino. Sin embargo, este hallazgo ha sido ampliamente debatido y cuestionado debido a la posible contaminación de las pruebas y la falta de verificación independiente. Ha pasado ya bastante tiempo. A lo largo de las décadas han surgido numerosas teorías conspirativas sobre la identidad de Jack el Destripador. Algunas de las más notorias incluyen la teoría real. Una de las teorías más audaces sugiere que los asesinatos fueron cometidos por miembros de la familia real británica o sus asociados. Esta teoría, popularizada por el libro Jack the Ripper: The Final Solution de Stephen Knight, sugiere que el nieto de la reina Victoria, el príncipe Albert Victor, duque de Clarence, estaba involucrado. Según esta teoría, los asesinatos fueron parte de un encubrimiento para proteger a la realeza de un escándalo. No nos sorprendería. La teoría masónica. Esta teoría sugiere que los asesinatos fueron llevados a cabo por miembros de la masonería como parte de un ritual o para proteger secretos masónicos. Esta idea ha sido explorada en diversas novelas y películas, aunque carece de pruebas sólidas. Y por último, la teoría del pintor. Walter Sickert, un famoso pintor británico, también ha sido sugerido como un posible Jack el Destripador. La autora Patricia Cornwell argumenta en su libro Portrait of a Killer, Jack the Ripper, Case Closed, que Sickert podría haber sido el asesino basándose en el análisis de su obra y ciertas similitudes en el estilo de escritura. El caso de Jack el Destripador ha dejado un legado duradero en el campo de la criminología. Ha sido uno de los primeros ejemplos documentados de un asesino en serie, y los métodos utilizados por la policía para intentar capturarlo han influido en la manera en que se investigan los crímenes hoy en día. El trabajo de perfilado criminal, que comenzó con el Dr. Thomas Bond, ha evolucionado significativamente, convirtiéndose en una disciplina esencial en la criminología moderna. La idea de construir un perfil psicológico y de comportamiento del criminal ha sido aplicada en numerosos casos de asesinos en serie desde entonces. Además, el caso del Destripador ha resaltado la importancia de preservar la escena del crimen y las pruebas forenses. Aunque en la época victoriana los métodos eran rudimentarios, los errores cometidos y las lecciones aprendidas han ayudado a desarrollar las prácticas modernas de la investigación criminal. La historia de Jack el Destripador no es solo la de un asesino en serie, sino también la de una sociedad enfrentada a sus propios miedos y fallos. Los asesinatos expusieron las profundas desigualdades sociales y la brutal realidad de la vida en el East End de Londres. En muchos sentidos, Jack el Destripador se ha convertido en un símbolo de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Su historia sigue siendo relevante no solo por los horribles crímenes que cometió, sino también por lo que nos dice sobre la sociedad, la justicia y la eterna búsqueda de la verdad. La leyenda continúa evolucionando. Cada nueva generación de investigadores, escritores y aficionados al crimen aportan una nueva perspectiva, una nueva teoría y una renovada fascinación por este asesino escurridizo.
A medida que la tecnología avanza, es posible que algún día se resuelva el misterio de su identidad. Hasta entonces, Jack el Destripador seguirá siendo una figura envuelta en sombras, un recordatorio de los horrores del pasado y de la interminable búsqueda de justicia. Y hasta aquí este episodio de Noches de Terror. No olvides dejarnos una valoración y seguirnos para no perderte el episodio del jueves que viene. Hasta la próxima.